El mecanismo de Antikythera, una computadora antigua que predijo el cosmos. El mecanismo de Antikythera es uno de los objetos más fascinantes y misteriosos de la historia de la tecnología. Se trata de una computadora analógica o mecánica que fue capaz de predecir los movimientos de los astros, los eclipses y las fechas de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Su complejidad y sofisticación no tienen parangón en ningún otro artefacto conocido de su época y tuvieron que pasar más de 1000 años para que se volvieran a construir máquinas similares en Europa. El mecanismo de Antikythera es un dispositivo compuesto por al menos 30 engranajes de bronce que se alojaban en una caja de madera de unos 34 por 18 por 9 centímetros. El mecanismo tenía dos caras, una frontal y una trasera con diferentes indicadores y escalas. La cara frontal mostraba el calendario solar y lunar, así como las fases de la Luna y las posiciones del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos entonces: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La cara trasera mostraba un ciclo de 4 años con las fechas de los principales juegos panhelénicos, olímpicos, píticos, ízmicos y némeos, además de otros 2 juegos menores, Na y Aleia. También mostraba un ciclo de 19 años llamado ciclo metónico, que servía para sincronizar el calendario lunar con el solar, y un ciclo de 223 meses lunares llamado ciclo Saros, que servía para predecir los eclipses solares y lunares. El funcionamiento del mecanismo se basaba en una manivela que se giraba para poner en marcha los engranajes, que a su vez movían las agujas e indicadores. De esta manera el usuario podía consultar la información astronómica y calendárica para cualquier fecha pasada o futura dentro del rango del mecanismo. Se estima que el mecanismo podía cubrir un periodo de unos 500 años antes de necesitar un ajuste. El mecanismo de Antikythera fue descubierto en 1900 por un grupo de buzos recolectores de esponjas que se refugiaron en la isla griega de Antikythera tras una tormenta. Allí encontraron los restos de un naufragio romano que había ocurrido entre los años 70 y 50 a.C., cuando los romanos empezaron a conquistar las colonias griegas del Mediterráneo. Entre las numerosas piezas recuperadas del barco había estatuas, joyas, monedas y un extraño objeto de bronce corroído que no llamó mucho la atención en un principio. Los hallazgos fueron enviados al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde el arqueólogo Valerios Stais se encargó de examinarlos. Stais fue el primero en darse cuenta de que el objeto de bronce tenía algo especial. Tenía marcas e inscripciones que sugerían que se trataba de un instrumento científico. Sin embargo, no pudo identificar su función ni su origen. Durante las siguientes décadas, el mecanismo fue estudiado por varios investigadores que intentaron descifrar sus secretos. Entre ellos se destacan el físico inglés Derek J. de Soya Price, que empezó a estudiarlo en los años 50 y lo llamó el primer ordenador del mundo, y también el físico nuclear griego Charalampos Karakalos, que junto a Price realizó las primeras imágenes con rayos X y rayos gamma del mecanismo en 1971. Estas imágenes revelaron la existencia de los engranajes y su complejidad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XXI cuando se logró avanzar significativamente en la comprensión del mecanismo gracias a la tecnología moderna. En 2005 se formó un equipo internacional de investigación llamado Proyecto de Investigación del Mecanismo de Antikythera. Este contó con la colaboración de expertos en física, matemáticas, astronomía, informática, historia, arqueología y filología. El equipo utilizó técnicas de escaneo tridimensional, tomografía computerizada y fotografía digital para obtener imágenes de alta resolución y detalle de los fragmentos del mecanismo. También empleó programas informáticos para reconstruir el mecanismo virtualmente y simular su funcionamiento. Gracias a estos avances, el equipo logró descifrar gran parte de las inscripciones que había en el mecanismo, que resultaron ser instrucciones de uso y explicaciones de los fenómenos astronómicos que mostraba. También logró identificar la mayoría de los engranajes y sus funciones, así como reconstruir el aspecto original del mecanismo y su caja. Además, el equipo pudo datar el mecanismo con mayor precisión mediante el análisis de las posiciones planetarias que indicaba, llegando a la conclusión de que fue construido alrededor del año 200 a.C. A pesar de los grandes avances realizados por este equipo científico, todavía quedan muchos misterios por resolver sobre el mecanismo de Antikythera. Por ejemplo, no se sabe con certeza quién lo construyó, dónde se fabricó, quién lo usó, para qué lo usó y cómo llegó al barco que lo transportaba. Tampoco se sabe si era un objeto único, si había más ejemplares similares. Algunas hipótesis apuntan a que el mecanismo fue diseñado y construido por algún científico o ingeniero griego que se basó en los conocimientos astronómicos y matemáticos de su época. Así, entre los posibles candidatos
candidatos se han mencionado a Arquímedes, Hiparco, Posidonio y Cicerón, aunque no hay pruebas concluyentes que lo confirmen. Otra hipótesis sugiere que el mecanismo fue una copia o una adaptación de algún modelo anterior que se perdió o se desconoce. En cuanto al lugar de fabricación, se han propuesto varias ciudades griegas como Atenas, Rodas, Corinto o Alejandría, basándose en indicios lingüísticos, históricos o geográficos. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha sido verificada definitivamente. Respecto al uso del mecanismo, se ha especulado con que tuviera fines científicos, educativos, religiosos o astrológicos. Algunos investigadores creen que el mecanismo servía para enseñar o aprender astronomía y matemáticas, mientras que otros piensan que servía para realizar predicciones o cálculos relacionados con los ciclos cósmicos y los rituales sagrados. También se ha sugerido que el mecanismo era una obra de arte o un juguete sofisticado. Finalmente, sobre el destino del mecanismo se han planteado varias posibilidades. Una de ellas es que el barco que lo transportaba fuera un buque mercante o militar romano que lo había saqueado o adquirido en alguna ciudad griega y que se dirigía a Roma o a otra parte del imperio. Otra posibilidad es que el barco fuera un buque griego que llevaba el mecanismo como parte de un cargamento de objetos valiosos y que fue atacado o capturado por los romanos. En cualquier caso, el barco naufragó cerca de la isla de Antiquitera por causas desconocidas y el mecanismo quedó sumergido en el fondo del mar durante siglos hasta su descubrimiento. El mecanismo de Antiquitera es, pues, la prueba de la genialidad y la creatividad de los antiguos griegos, que fueron capaces de construir una máquina capaz de modelar el cosmos con una precisión y una complejidad asombrosas. El mecanismo es también un testimonio de la fragilidad y la pérdida del conocimiento humano, ya que representa una tecnología que se interrumpió y se olvidó durante más de 1000 años. El mecanismo es finalmente un desafío y una inspiración para la ciencia y la historia, que siguen intentando desvelar sus secretos y su significado. El mecanismo de Antiquitera es, en definitiva, una maravilla del mundo antiguo que nos sigue maravillando hoy.